Muy buenas a todos, soy el doctor Juan José Balbuena y junto con el doctor Claudio Jiménez hablaremos sobre el tracto laringofaringeo, embriología, anatomía y fisiología, semiología y además de la exploración instrumental. El tutor a cargo es el profesor doctor Enrique Pérez. Primeramente hablaremos sobre la embriología de la laringe. La laringe es un órgano impar situado a nivel de la línea media del cuello. A lo largo del desarrollo ocupa diferentes niveles en la región cervical, estando más caudal en el adulto. El desarrollo embriológico se da a partir del ectodermo, que constituye la mucosa de recubrimiento, y también del mesénquima, que posteriormente constituirá el esqueleto cartilaginoso de la laringe. De los 6 arcos branquiales, la laringe se constituye del siguiente modo. A partir del segundo arco branquial se forma la porción craneal del hioides. A partir del tercer arco branquial se forman la porción caudal del cuerpo y los cuernos mayores del hioides. A partir del cuarto y quinto arco se desarrolla el músculo cricotiroideo y el cartílago tiroides. A partir del sexto arco se forma casi la totalidad de la supraglotis, los aritenoides, el cricoides y la musculatura laringea. La laringe se sitúa en la línea media de la región cervical anterior y mantiene relaciones con diversos órganos, como la hipofaringe, y a través de ella con los músculos prevertebrales y los cuerpos vertebrales. Por debajo se continúa de modo natural con la tráquea. Cranealmente se relaciona con el hueso hioides y la base de la lengua, y anterolateralmente se relaciona con el cuerpo de la glándula tiroides, los músculos infrahioideos, el músculo cutáneo y la piel. La laringe está constituida por cartílagos, ligamentos, membranas y músculos. La laringe está constituida por 9 cartílagos, 3 cartílagos impares y 3 pares. Los cartílagos también pueden ser elásticos y alinos. Los elásticos son los cartílagos aritenoides y la epiglotis, y se caracterizan por la ausencia de osificación a lo largo de la vida. Los cartílagos hialinos son el tiroides y el cricoides, que son tributarios de calcificarse en la senectud. Además tenemos otros cartílagos accesorios como el de Santorini y Morgagni. El cartílago tiroides es un cartílago único que se encuentra situado por encima del cricoides. Está formado por la unión de 2 láminas laterales que se unen por delante formando un ángulo diedro, que es convexo en su porción anterior y cóncavo en la posterior. Este ángulo es más agudo en los hombres y tiende a ser un ángulo recto en las mujeres. En la región posterolateral de las láminas cartilaginosas se sitúan los cuernos o astas del tiroides. Tenemos 2 astas inferiores o menores que se sitúan articulándose en el cuerpo del cartílago cricoides, y 2 astas superiores que se dirigen en dirección cefálica, sobre las que se inserta el ligamento tiroideo lateral. Entre estas astas superiores se encuentra el reborde libre superior del escudo tiroideo, sobre el cual se inserta la membrana tiroidea. Asimismo, sobre este borde superior se forma una escotadura, denominada escotadura tiroidea. En el borde inferior del cartílago tiroides, entre las astas menores, se sitúa la membrana cricotiroidea, y parcialmente por encima de las mismas quedará tendido el músculo cricotiroideo. El cartílago cricoides es también un cartílago impar. Es el más caudal y tiene forma de anillo de sello. Es el que sostiene y da diámetro a los demás elementos de la anatomía laringea. La porción anular de este anillo se sitúa en la porción anterior, en tanto que la porción de sello se sitúa en la región posterior, orientado hacia la hipofaringe. En la porción posterior del sello existe una cresta media, y a ambos lados de la misma se sitúan sendas depresiones con rugosidades para la inserción del músculo cricoaritenoideo posterior. Lateralmente, en el arco del cartílago se insertan los músculos cricoaritenoideos laterales. Las carillas articulares cricoideas para la articulación de los cartílagos aritenoideos están en situación posterolateral sobre el sello, y las correspondientes para la articulación con las astas menores o inferiores del cartílago tiroides se encuentran a los lados del cuerpo del cricoides, también en una situación posterior. La epiglotis o cartílago epiglótico es también un cartílago único.
Se sitúa por detrás del tiroides y tiene una forma de lámina oval o de raqueta, cuyo vértice inferior se introduce hacia la cara interna del cartílago tiroides, fijándose al mismo a través del ligamento tiroepiglótico. Los cartílagos aritenoides son cartílagos bilaterales y simétricos. Se sitúan en la parte posterior del cricoides, en el borde libre del sello cricoideo. Tienen forma de pirámide triangular, de modo que la base constituirá la faceta articular de este cartílago con el cricoides. El aritenoides presenta dos apófisis en su base. Una apófisis muscular externa, que sirve como punto de inserción a los músculos que mueven dichos cartílagos y que son los músculos cricoaritenoides, y la apófisis vocal, en la que se inserta el músculo de la cuerda vocal o músculo tiroaritenoide. Además de los cartílagos citados, hay una serie de cartílagos accesorios que realmente no tienen un significado anatómico aplicativo ni funcional. Se trata de los cartílagos de Santorini, que se sitúan por encima de los aritenoides, y los de Morgagni, que se sitúan en el espesor del repliegue ariteno-epiglótico. Además, tenemos también al hueso hioides, que realmente no constituye parte de la estructura de la laringe, pero sin embargo tiene relaciones muy importantes con este órgano, que se incluye para el estudio de la laringe. Tiene forma de herradura y se encuentra incluido en la base de la lengua. A través de la membrana tiroidea sirve de anclaje de la laringe a la base de la lengua. En sus astas menores se inserta parte de la musculatura estiloidea y se refleja el tendón intermedio del músculo digástrico. Los músculos de la laringe pueden dividirse en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son aquellos que tienen sus dos inserciones a nivel de la laringe e incluyen el cricotiroideo, cricoaritenoideo posterior, cricoaritenoideo lateral, tiroaritenoideo y el interaritenoideo. Los músculos extrínsecos son aquellos que tienen una inserción dentro de la laringe y otra fuera de ella. Se pueden subdividir según su función, ya sean depresores o elevadores. Entre los depresores encontramos al esternoioideo, tiroioideo y homoioideo. Y entre los elevadores encontramos al genioideo, digástrico, el miloioideo y el estiloioideo. Entre los músculos intrínsecos tenemos al músculo cricotiroideo o tensor de las cuerdas vocales. Es un músculo bilateral que tiene un fascículo vertical y otro transversal. Se inserta en el borde inferior del cartílago tiroides y en el arco cricoideo. Cuando se contrae, desplaza la tiroides hacia abajo y adelante. Funciona como un tensor de las cuerdas vocales. Es el único músculo inervado por el nervio laríngeo superior. El resto de los músculos son inervados por el nervio laríngeo recurrente. Tenemos también el músculo cricoaritenoideo posterior o dilatador de la glotis. Es también un músculo bilateral. Se inserta en el sello del cricoides y se dirige hacia arriba y afuera hasta la apófisis muscular del aritenoides, haciendo que éste rota hacia afuera cuando acorta su vientre muscular por la contracción. De este modo se consigue la apertura de las cuerdas vocales. Es el único músculo que ejerce esta función, que es el de dilatador de cuerdas vocales. Tenemos además los músculos constrictores de la glotis, músculos bilaterales que ejercen una función vocal y esfinteriana, y que son los siguientes. Primero, el músculo cricoaritenoideo lateral, que se inserta en el lado del arco del cricoides y se dirige hacia arriba y hacia atrás a la apófisis muscular del aritenoides. Aduce, tensa y alarga las cuerdas vocales. Tenemos también el músculo interaritenoideo, que es un músculo impar, pero posee dos fascículos que se extienden entre ambos aritenoides. Y tenemos el músculo tiroaritenoideo, otro músculo bilateral que constituye en su conjunto un complejo sistema muscular, de modo que las fibras superiores, que son inconstantes y delgadas, se extienden entre el cartílago tiroides y la apófisis muscular del aritenoides, formando las cuerdas vocales falsas o las bandas ventriculares. Sus fibras inferiores constituyen propiamente el músculo de la cuerda vocal,
que se encuentra a su vez formado por dos fascículos, siendo el fascículo interno el que constituye el elemento esencial de la cuerda vocal. Las membranas y los ligamentos también se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos que unen los cartílagos a otros cartílagos adyacentes y que además cumplen la función de cerrar la estructura laringea. Primeramente tenemos la membrana tiroidea, que va desde el hueso hioides hasta la escotadura tiroidea. Tenemos la membrana hioepiglótica, que delimita con el cartílago tiroides, y la valécula el espacio periepiglótico. El ligamento ariepiglótico, que conforma el relieve del vestíbulo. Los ligamentos tiroepiglóticos, que unen la base de la epiglotis a la tiroides. La membrana cricotiroidea, que va desde el borde superior del cricoides al borde inferior de la tiroides. Y el ligamento cricotraqueal, desde el borde inferior del cricoides hasta el primer anillo traqueal. Los intrínsecos son aquellos que unen los cartílagos y las membranas laríngeas entre sí. Primeramente tenemos la membrana cuadrangular, que forma el sistema elástico superior de la laringe. Se extiende desde los repliegues aritenoepiglóticos hacia el aritenoides hasta la banda ventricular. Tenemos al cono elástico, que es un sistema elástico que sube desde el cricoides hasta las cuerdas vocales, que termina engrosada en su parte superior como ligamento vocal. Y el ligamento vocal, que es el ligamento que ocupa el borde de la cuerda vocal entre la mucosa y el músculo de la misma. En este apartado hablaremos de la configuración interna de la laringe. La laringe internamente se divide en tres zonas. Una zona estrecha, que constituye la glotis, con dos zonas más amplias, una por encima, que corresponde a la supraglotis, y otra inferior a la glotis, que corresponde a la región subglótica. La supraglotis está delimitada superiormente por un plano que pasa a través del hueso hioides. Como límite inferior se corresponde un plano que pasa por encima de las cuerdas vocales. Entre las estructuras que se incluyen dentro de la supraglotis encontramos a la epiglotis, el repliegue aritenoepiglótico, las bandas ventriculares, los relieves de los aritenoides y, entre ambos, el pliegue interaritenoideo o comisura posterior. La porción más alta de la supraglotis forma el denominado aditus laringio o vestíbulo laringio. El vestíbulo laringio está delimitado por la epiglotis y por los repliegues aritenoepiglóticos. A ambos lados se continúa con las bandas o cuerdas falsas, cuyo borde inferior delimita la entrada al ventrículo laringio. La región más caudal de la supraglotis está formada por una insaculación profunda, denominado ventrículo, cuyo tamaño es variable según los individuos. En el fondo de este ventrículo se constituye una formación anatómica pequeña, denominada cavum de Meckel, y en su techo hay proliferación de tejido linfático, que clásicamente se ha considerado como una amígdala laringea. En cuanto a las relaciones anatómicas, la porción alta de la supraglotis se relaciona con el denominado espacio preepiglótico o iotiroepiglótico, que está delimitado superiormente por el ligamento hioepiglótico, anteriormente con la membrana tiroidea y después con el cartílago tiroides.
El borde inferior constituye el ligamento tiroepiglótico. A nivel posterior está el borde del cartílago epiglótico y el repliegue aríteno-epiglótico, y lateralmente se encuentra la membrana cuadrangular. Más abajo se sitúan la banda ventricular y el músculo tiroaritenoideo. El interés de este espacio está fundamentalmente referido a los procesos neoplásicos de la supraglotis y de la epiglotis en particular, que tienden a invadir este espacio. Se entiende por glotis el espacio que queda comprendido entre ambas cuerdas vocales. Se trata por tanto de un espacio virtual durante la fonación y real durante la inspiración. Este estrato topográfico glótico queda delimitado por dos planos horizontales que pasan respectivamente inmediatamente por encima y por debajo de las cuerdas vocales. En su región posterior, que corresponde a la comisura posterior, la glotis es mucho más ancha que en el ángulo anterior o comisura anterior. Esta anchura es variable en función de la posición de los aritenoides. Queda constituida esta comisura posterior por las cuerdas vocales, los cuerpos del aritenoides y el sello del cartílago cricoides. En la porción anterior de la glotis, ambas cuerdas vocales se aproximan, constituyendo la denominada comisura anterior. En este lugar, la cobertura pericóndrica es mínima y constituye un punto por el cual los tumores glóticos, situados en la comisura anterior, tienen facilitada su exteriorización a la región cervical a través del denominado ligamento de Breuil. Es importante recordar la estructura anatómica de la cuerda vocal, que se encuentra constituida de la periferia hacia el interior por la mucosa de recubrimiento, la musculatura tiroaritenoidea y entre ambas un espacio denominado espacio de Reinke. Este espacio se encuentra entre la mucosa de la cuerda vocal y el ligamento vocal. Se caracteriza por su laxitud y por la existencia de tejido conjuntivo que le permiten un deslizamiento de la mucosa sobre las estructuras del ligamento vocal y el músculo vocal. Tenemos además el cono elástico, que es una formación ligamentosa que se extiende desde la cuerda vocal, donde constituye el ligamento vocal que recubre directamente al músculo tiroaritenoideo hasta el cartílago cricoides. El cono elástico tiene gran interés para comprender la fisiología de la fonación y la diseminación de los tumores laringios. En la imagen se puede observar una representación esquemática de un corte transverso de la cuerda vocal, que muestra las capas que le dan un gradiente de elasticidad gracias al cual puede vibrar. Para concluir la configuración interna hablaremos de la subglotis, cuyos límites son motivos de controversia. Hay textos que mencionan que la subglotis está comprendida entre dos planos horizontales, uno que pasa inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales y otro por encima del primer anillo traqueal. Hay literaturas que mencionan que se puede considerar como el límite superior la unión entre el epitelio estratificado y el epitelio respiratorio de la mucosa situada sobre el espacio de Reinke. A nivel inferior, por un plano que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides, y a nivel lateral, por el cono elástico y el cartílago cricoides. A continuación, hablaremos acerca de la vascularización. Procede de tres pedículos, tres arterias principalmente: la arteria laríngea superior, rama de la arteria tiroidea superior, la cual atraviesa la membrana tiroidea alrededor de 1 centímetro por encima del asta superior del cartílago tiroides y se divide en una rama anterior y otra posterior. Vasculariza la mayor parte de la laringe, de la cual es la arteria principal. También la arteria cricotiroidea o arteria laríngea media, rama de la arteria tiroidea superior, atraviesa la membrana cricotiroidea y vasculariza la mucosa del piso inferior de la laringe. La arteria laríngea inferior, que es rama de la arteria tiroidea inferior, vasculariza los músculos y la mucosa posterior de la laringe. Estas arterias tienen abundante anastomosis entre ellas mediante arcadas anastomóticas. De forma esquemática, la vascularización venosa es satélite de las arterias.
Las venas laringeas superiores e inferiores drenan en las venas tiroideas superiores. Las venas laringeas posteriores drenan en las venas tiroideas inferiores. Respecto a la vascularización linfática, el tejido linfático laríngeo se encuentra distribuido de modo ordenado, formando dos sistemas. El supraglótico es voluminoso y muy denso, drena en las áreas 2A y 3 respectivamente. Y el subglótico es más fino y menos denso que el supraglótico. Esta drena hacia las áreas 6, que corresponde a los ganglios prelaringeos, y las áreas 3 y 4. La vascularización linfática laríngea tiene enorme interés, especialmente en los procesos neoplásicos, ¿verdad? Debido a ese patrón de diseminación que pueden presentar estos crecimientos tumorales. Respecto a la inervación de la laringe, está inervada por fibras motoras y sensitivas que provienen de los nervios laringeos superior e inferior, a cada lado. Las 4 son ramas del nervio vago, del 10º par craneal. El nervio laringeo superior es el principal nervio motor, secretor, sensitivo y vasomotor. Tras salir del vago, se bifurca en dos ramas. La externa se dirige hacia abajo para inervar el músculo cricotiroideo. La rama interna atraviesa la membrana tiroidea para inervar la mucosa de la laringe y la epiglotis. El nervio laringeo inferior está encargado de la función motora y se separa del vago a diferente nivel en cada lado. En el derecho lo hace a la altura de la arteria subclavia, pasando por debajo de ella y ascendiendo por el surco que existe entre la tráquea y el esófago, hasta alcanzar el cartílago cricoides, dividiéndose en dos ramas, una anterior y otra posterior. En el lado izquierdo se separa del vago en el cruce con el callado aórtico, pasando por debajo de él y ascendiendo hasta la laringe. Los nervios laringeos inferiores son independientes, hasta el punto que cada uno puede quedar paralizado separadamente, sin que el otro padezca trastornos manifiestos. Fisiología de la laringe. En la laringe se llevan a cabo funciones de respiración, protección y fonación. La protección de la vía aérea es la principal función de la laringe. Los mecanismos reflejos involucrados incluyen el cierre glótico brusco, la estimulación mecánica o química de la laringe puede desencadenar el cierre de la glotis, produciendo el cese de la respiración. Estas situaciones se ponen de manifiesto durante la intubación, ¿verdad? O cuando se realiza un procedimiento endoscópico en donde se puede generar un espasmo laringeo. El reflejo de cierre está más acentuado en los niños y podría estar relacionado en la patogenia del síndrome de muerte súbita del lactante. Así también, el reflejo tusígeno es un reflejo fundamental en la cual participan receptores pulmonares y la laringe, y permite, es posible la permeabilización de la vía aérea. Durante el mecanismo de deglución, la laringe ejerce una función neuromuscular defensiva compleja, en la cual se encuentran implicadas otras estructuras como la cavidad oral, el esófago, la faringe. Durante la fase faríngea de la deglución,
cesa la respiración por unos segundos. En el cierre de la laringe intervienen 3 esfínteres: la epiglotis, los repliegues arítenoepiglóticos y las bandas ventriculares, así también las cuerdas vocales. La acción coordinada de estas estructuras permite el cierre de la laringe durante la fase deglutoria, y esto hace posible esta función protectora y evitar que el bolo alimenticio ingrese a la vía aérea. Función respiratoria. La laringe constituye la puerta de entrada a las vías aéreas inferiores. El aire que ha atravesado la rinofaringe y la orofaringe alcanza el vestíbulo laringe, ingresa en la laringe, realiza un trayecto y finalmente llega a la tráquea. El aire que atraviesa la laringe también genera una estimulación sensorial, la cual es transmitida a nivel del sistema nervioso central a través de vías neurales. Función fonatoria. La voz es el producto de la vibración de la mucosa del borde libre de las cuerdas vocales, que están expuestas al flujo de aire que atraviesa la glotis. La fonación es un proceso altamente complejo, coordinado, en la cual participan estructuras tanto musculares, nerviosas, las cuales actúan al unísono, y la contracción, la relajación de los músculos permite la generación de los sonidos y de esta función tan esencial y característica de la laringe, y de que es fundamental en nuestra comunicación. Es fundamental el examen detallado en el examen físico de la laringe. Esta inicia durante el interrogatorio. Se debe observar el tipo de respiración que presenta el paciente, la coordinación fono-expiratoria, la utilización de músculos del cuello, la presencia de tiraje de aleteo nasal, así también evaluar el tono y el timbre de la voz. Se deberá interrogar sobre los hábitos tóxicos que pueda presentar el paciente, como el tabaco, el alcoholismo, también la exposición laboral a polvo, a vapores y a diferentes químicos. Se deberá interrogar acerca de enfermedades hereditarias y los antecedentes patológicos personales del paciente. La presencia de signos o síntomas de reflujo gastroesofágico. Durante el examen físico debemos realizar una oroscopía, en donde debemos evaluar las encías, los dientes, la mucosa yugal, la lengua, el piso de la boca, así también la desembocadura de las glándulas salivales dentro de la cavidad bucal. La exploración de las fauces debe incluir las amígdalas, las paredes laterales y posteriores, los pilares y la movilidad de los músculos. Debemos realizar una rinoscopía, en donde debemos de cerciorarnos acerca de la permeabilidad de la vía aérea, de las características de la mucosa, de la integridad estructural y funcional de las estructuras de la rinofaringe, así también como la presencia de secreciones o la presencia de masas o de tejido a nivel de la rinofaringe. En el examen del cuello debemos realizar una correcta inspección, palpación y detallar datos como el tamaño,
la asimetría, la consistencia, la movilidad, la adherencia a planos más profundos de la laringe. También es fundamental realizar una sistemática palpación e inspección del cuello en busca de adenomegalias que puedan indicar algún proceso patogénico. La laringoscopía indirecta se realiza con el espejo laríngeo de García. Mediante ella se puede comprobar la conformación anatómica, la movilidad de las cuerdas vocales, las características de la mucosa, la presencia o ausencia de secreciones y el estado de los senos piriformes y las valéculas. Actualmente es frecuente la utilización de endoscopios en la exploración laríngea. Proporcionan una excelente calidad de imagen y permiten realizar grabaciones en tiempo real. La nasofibrolaringoscopía es una técnica que consiste en la introducción de un endoscopio a través de las fosas nasales, un endoscopio flexible de fibra óptica, y podemos llegar a evaluar la hipofaringe y podemos evaluar la laringe. Esta técnica permite la visualización directa y la observación de las características anatómicas de la movilidad de las cuerdas vocales, las características, la presencia, el estado de los senos piriformes, la valécula, la base de la lengua. Es un examen con una excelente calidad que nos ofrece una mayor probabilidad de realizar un diagnóstico más certero.